Estamos comenzando el programa Descifrando el Futuro por la Nuevo Tiempo. Qué alegría, qué honor poder una vez más recibir a cada uno de ustedes en nuestra casa, en este programa, que es el programa del estudio bíblico, que es el programa de comprender mejor la palabra de Dios. Es por eso que en el programa Descifrando el Futuro nosotros estudiamos la Biblia para entender mejor las profecías. En el tema de hoy vamos a tratar sobre el fundamento del gobierno de Dios. ¿Qué es salvación por la gracia? ¿Cuál es la responsabilidad o el papel que tienen las obras en este plan? Para saber más, quédate conmigo porque el programa Descifrando el Futuro ya comenzó. Ya estamos de vuelta con el programa Descifrando el Futuro. En Nuevo Tiempo, nosotros tenemos la mejor y más grande escuela bíblica del mundo. Una escuela que está siempre abierta para enseñar la Biblia, para ayudar a las personas a entender mejor las profecías de la palabra de Dios. Y siempre yo presento materiales diferentes, materiales que pueden ayudarte a entender mejor los grandes planes que Dios tiene. Hoy yo quiero compartir contigo la revista Esperanza, Yo Creo, revelando la palabra de Dios. En esa revista tú vas a entender la base de la fe, la creencia que es fundamental para vivir de acuerdo con la voluntad del Señor. En la revista Yo Creo, en el tema número 6 y el tema número 7, tú vas a tener una complementación al programa de hoy. Voy a llegar acá, pero para que tú tengas la idea. Aquí está, el guía 6. Tú puedes ver ahí, va a tratar de la ley de Dios, que es el tema que tiene que ver con el programa Descifrando el Futuro de hoy. Esa revista está muy bonita, es una revista con excelente contenido que está enteramente a su disposición. Y tú puedes estar preguntándome, pastor, ¿qué debo hacer para tener ese material? Tú debes ser parte de nuestra escuela bíblica, la escuela bíblica de Nuevo Tiempo. Y es muy simple, para ser parte de la escuela bíblica, tú necesitas ir hasta nuestro sitio en la web. La dirección es nuevotiempo.org/escuela bíblica. Otra vez, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Tú vas a llegar en ese sitio que voy a mostrarte en nuestra pantalla digital. Aquí está. Estudia la Biblia con Nuevo Tiempo. En esa pantalla, tú debes encontrar el estudio Yo Creo. Para mí está en la primera página. Aquí está. Hay que escoger, descargar en PDF. Entonces ponga su correo, la confirmación de su correo, su fecha de nacimiento y tú vas a recibir entonces un enlace para que pueda descargar ese material ahora mismo en su equipo. ¿Todo bien? La segunda invitación es, si tú todavía no conoces el NT Play, yo quiero invitarte a entrar en nuestro sitio. La dirección es ntplay.com. En ese sitio tú vas a encontrar todos los contenidos y materiales disponibles de Nuevo Tiempo. Todo lo que tenemos hecho, todo lo que tenemos producido, todo lo que tenemos a la disposición está en ese sitio para que tú puedas tener más contenidos, para que puedas tener un encuentro que sea más profundo con la palabra de Dios, para entender más el amor de Cristo Jesús. Tú vas a ver aquí tenemos muchos materiales, acá abajo tienes la semana de Descifrando el Futuro, Yo en el Universo, con el pastor Chalá, el pastor Rampoña, ese día con Dios. Tú vas a llegar acá aquí un poco más, mensajes de esperanza,
y tenemos entonces el programa Descifrando el Futuro. Yo presenté para ustedes la revista Yo Creo, y tú tienes aquí un especial de Pascua con Pastor Joel Flores, que también trata del tema Yo Creo. Esos son contenidos que son una bendición para ti. Está todo disponible aquí en NT Play. ¿Todo bien? Ahora ya estamos listos para comenzar. Vamos a tratar entonces sobre el fundamento del gobierno de Dios. Yo tengo acá mi Biblia, espero que también tú tengas tu Biblia, porque en el programa Descifrando el Futuro, todo comienza por la palabra. Vamos a entender hoy qué significa la salvación. En toda la Biblia, el tema principal de la salvación tiene que ver con la gracia. La salvación que está disponible para el ser humano es solamente por la gracia. Y tu pregunta es, ¿qué es la gracia? Gracia es un favor que Dios hizo para nosotros que no merecemos. No hay merecimiento para la salvación, porque nadie merece la salvación. Gracia es un favor inmerecido que partió de Dios para que el ser humano pueda ser salvo. Entonces, no hay nada que yo pueda hacer para mi salvación. No hay nada que cada uno de ustedes puede hacer para la salvación, porque no son las obras humanas que salvan, sino es la gracia de Dios que salva. La salvación es un regalo, es un presente de Dios para toda la humanidad, porque nuestra fe es la condición para nuestra salvación. Hay un concepto en la Biblia que es la justificación por la fe. Justificación es el acto de Dios de declarar un ser humano justo, aunque el ser humano no sea justo. Pero ¿cómo alguien que no es justo puede ser declarado justo? Por la fe. La justicia de Cristo alcanza al pecador, que ahora es llamado de justo por la fe o por la creencia que él tiene en Jesús. Entonces, yo soy justificado por la fe para que yo pueda ser salvo por la gracia. Pero la fe, ella no puede ser muerta. Es decir, si yo tengo la fe que soy justificado, que soy salvo, esta fe ahora tiene que mostrar pruebas a las personas, porque mi vida es cambiada, mi vida debe ser transformada por la fe. Como encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No son obras que salvan. Obras son la evidencia de la salvación. Es la consecuencia de la salvación. Cuando yo acepto a Jesús en mi vida, yo recibo la gracia. Y es por la gracia que tengo la salvación. Y esa gracia comienza a trabajar en mí para que yo cambie mi vida. Y las obras son consecuencias de la salvación. Una persona que roba, después que encuentra a Cristo, ya no roba más. Una persona que está en adulterio, después que encuentra a Cristo, ya no está más en adulterio. Una persona que es violenta, después que encuentra a Cristo, ya no es más violenta. La salvación no es porque no es violenta, porque no es adúltera, porque no es mentiroso. La salvación es por la gracia. Pero la consecuencia es el cambio de la vida. La consecuencia son las obras. Mi vida debe ser una prueba de mi fe. La gente mira para mi vida y que ve la prueba de que yo creo en realidad en Cristo, de que yo acepté la salvación. Entonces, si alguien habla, yo tengo fe, fui salvo por la fe, fui justificado por la fe, pero la vida no tiene nada que ver con eso, es una fe muerta. Es una fe que no está viva, es una fe que necesita de una resurrección. Y Dios puede resucitar la fe, pero esta fe no es la fe que Dios espera para sus hijos e hijas. La fe debe ser una fe viva con demostración para que la gente pueda hacer una lectura de tu vida. Mis amigos, en la palabra de Dios está claro
que no hay camino fácil para el cielo. El camino para la salvación es un camino con más dificultad. Es un camino con más lucha. Es un camino que exige mucho más de la persona. Y eso queda claro en la propia Biblia, en el texto sagrado. Cuando vamos para Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, encontramos así: entrad por la puerta estrecha. La puerta estrecha es la puerta que es un poco más angosta, entonces es más apretado. La puerta estrecha exige un poco más, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo está dejando muy claro para nosotros que es más fácil la perdición que la salvación. No hacer nada es perdición. Ahora, aquellos que quieren salvación, esos deben elegir entrar en el camino estrecho, el camino más difícil, el camino más complejo. Pero nosotros tenemos una ayuda importantísima. Cuando vamos por el camino estrecho, tenemos el soporte, tenemos la fuerza que viene de Dios nuestro Padre, que está cerca de nosotros para ayudarnos, para enfrentar este camino. Pero la salvación es un camino más difícil. Es un camino que el ser humano debe elegir y mantenerse. Porque el gobierno de Dios se basa en la obediencia. Yo debo obedecer a Dios. Una vez Jesús dijo que la fe podría tener el tamaño de una semilla de mostaza. Cuando Jesús habló de la semilla de mostaza, Él estaba diciendo que se puede medir la fe. La fe tiene tamaño, porque si tiene el tamaño de una fe de mostaza, es una referencia. Y hay personas que se acercan a mí o que me envían preguntas diciendo así: pastor, ¿cómo yo sé el tamaño de mi fe? ¿Cómo yo sé si mi fe es grande o mi fe es pequeña? ¿Cómo yo puedo saber si mi fe ya está cerca del tamaño de una semilla de mostaza? De la siguiente manera: la fe tiene que ver con su capacidad de obedecer. Quien tiene más fe, obedece más a Dios. Vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero voy a repetir otra vez para que no quede dudas. No es la obediencia que salva el ser humano, es la gracia. Y la gracia viene por la fe, pero la consecuencia de alguien que recibió la salvación es la obediencia. Es la consecuencia de una vida que fue cambiada, donde hay el trabajo del Espíritu Santo, porque Dios nos acepta de la manera como somos, de la manera como estamos, pero Él no permitirá que el ser humano siga igual, que Él siga de la misma manera. Hay que pasar por un proceso de cambio, y ese cambio es el trabajo del Espíritu Santo. La base entonces del gobierno de Dios es la obediencia, como encontramos en Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Vamos junto a la Biblia, vamos al texto sagrado, está así. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron de la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La vergüenza de Adán y Eva fue en consecuencia del pecado. Y pecado es la desobediencia. Pecado es andar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo no quiero obedecer a Dios, o cuando yo decido no vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, eso significa pecado. Yo estoy viviendo de acuerdo con mis deseos, mi voluntad o la voluntad del enemigo de Dios, y no de acuerdo como Dios espera del ser humano. Yo estoy en pecado, y una vida de pecado es una vida que tiene consecuencias.
Seguindo en el texto, aún en Génesis capítulo 3, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué? Ellos estaban ahora vestidos con esta ropa de piel, porque antes estaban con una ropa de hoja de higuera, una ropa ridícula, que ellos intentaron esconder el pecado, pero no era posible, era desnecesario, no tenía cómo. Entonces, por la vergüenza que ellos comenzaron a sentir a la causa del pecado, Jesús tuvo que hacer una otra ropa y vestió al hombre y a la mujer con túnicas de pieles. Es eso que la Biblia está diciendo, porque hubo la desobediencia. A la causa de la desobediencia, el pecado tiene como consecuencia la muerte. Y para tener la ropa de piel, un cordero fue muerto. Murió un cordero. Fue el primer ser que murió, porque el mundo hasta el pecado era perfecto, no tenía muerte, nada pasaba por la tragedia de la pérdida. Y para que Adán y Eva tuviese una otra ropa que no era de hoja, de higuera, fue necesario morir un cordero. Ese cordero representa el plan de la salvación. El plan de Dios para que el ser humano pueda tener vida eterna. Yo encuentro en Gálatas 4:4 las siguientes palabras. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Para Adán y Eva tener la ropa fue necesario la muerte de un cordero que representaba la salvación. Y Pablo está diciendo que para la salvación del ser humano, Dios envió a su Hijo. Ese Hijo es Jesucristo, que vino a la tierra para que podamos tener la vida eterna. Cuando Jesús llegó en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, en el primer momento que reconoció a Jesús, quedó preocupadísimo, pensando cómo yo puedo bautizar al Hijo de Dios, cómo yo puedo bautizar al Mesías. Pero Jesús, cuando entró, Juan el Bautista miró en los ojos de Jesús y lo reconoció. Y cuando reconoció, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Cordero que murió en el jardín del Edén, en el huerto, para la salvación o para la demostración de la paga del pecado para Adán y Eva, que era la consecuencia de muerte. Cristo ahora es el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Cristo es el Cordero suficiente de Dios para que todos puedan tener salvación y esperanza. Jesús era el Cordero que debía ser sacrificado ya en el jardín del Edén. Para la salvación de Adán y Eva era necesario el sacrificio de Cristo. Y Él aceptó ese sacrificio. Cordero es un animal que nosotros miramos y no hay algunas cosas así muy fuertes para decir del cordero. Cuando tú tienes así algunas empresas, algunos países, se usan otros animales. León, el tigre, se usa, por ejemplo, una águila. Los países no usan cordero. Un equipo de fútbol no usa un cordero, porque el cordero es un animal que es muy inocente, es muy manso, es un animal que no tiene ganas de nada, es un animal que se entrega. Ese fue el animal que Jesús eligió para demostrar la prueba de su amor y de salvación. Jesús vino a la tierra como un cordero. El animal que fue muerto en el Edén fue un cordero. El Hijo de Dios vino a la tierra, morir en la cruz también como un cordero. Ese es el mensaje que encontramos en toda la Biblia, como está en Mateo 27, 50, 51. Después de la muerte de Cristo, algo pasó
en el templo. Está así. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. En ese momento de la muerte de Cristo, las muertes de corderos ya no eran más necesarias. El primer cordero murió con Adán y Eva. ¿Te acuerdas de eso? Ya leemos el texto. Y el último cordero que murió para la salvación del ser humano fue Jesucristo. Cuando Él murió, el templo, que era el lugar donde la gente llevaba sus sacrificios, llevaba sus corderos para sacrificar, se rasgó de alto, de arriba abajo, de alto para abajo, el velo, y ya no era más necesario sacrificios. Ya estaba Dios diciendo que el Cordero de Dios quitó al pecado del mundo. No más sacrificios. Esa fue la advertencia de Dios. El templo ya no era más necesario para sacrificar corderos. En Colosenses 2:4, Pablo escribió, anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Que Pablo está diciendo es que en la cruz nosotros tenemos ahora posibilidad de salvación. Tenemos posibilidad de llegar al cielo. Pero la gran pregunta es, con la muerte de Cristo en la cruz, ¿cambió alguna cosa del plan de la salvación? Hay algunas personas que hablan que sí, cambió completamente, porque en el Antiguo Testamento estábamos en la dispensación de la ley y ahora en el Nuevo Testamento estamos en la dispensación de la gracia. Hubo un cambio. Pero ¿eso es verdad? En realidad, es así mismo. Una vez más, necesitamos ir a la Biblia para entender exactamente la enseñanza. En Hebreos 13:8 encontramos que Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Jesús nunca ha cambiado y Jesús nunca será cambiado. Él permanece exactamente igual. Si Jesús es igual, si Jesús no cambió, eso significa que en la cruz Él también no cambió. En la cruz sigue Jesús siendo igual que siempre fue, desde el comienzo. Desde cuando el primer cordero fue sacrificado, no hubo cambios. La idea de que se cambió es una idea que no tiene base en la Biblia, porque para algunas personas entonces tenemos dos dispensaciones, de la ley y de la gracia. Pero ¿qué podemos entender? En toda Biblia es que la ley nunca salvó a nadie. ¿Y por qué la ley nunca salvó a nadie? Porque la ley no es suficiente para la salvación. Si en cualquier momento de la historia fuera posible ser salvo por la obediencia a la ley, no era necesario la muerte de Cristo. No era necesario el Hijo de Dios venir y nacer como un bebé para vivir una vida perfecta, para que el ser humano pueda tener la salvación, porque la obediencia puede salvar. No se puede encontrar salvación por la obediencia ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Vamos conmigo para entender eso. Vamos a Romanos 4, versos 3 y versos 6. Encontramos así. Porque que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Está claro para nosotros. Venga conmigo. Que Abraham creyó. La creencia de Abraham tiene que ver con la fe. Entonces yo puedo decir de manera muy clara que Abraham en el Antiguo Testamento, en el comienzo de la historia, él recibió la salvación por la creencia, recibió la salvación por la fe. Eso está claro en la Biblia. No fue la obra, no fue la obediencia a los mandamientos que salvó a Abraham. No. Los mandamientos no salvan.
La obediencia no salva. Abraham creyó y porque él creyó, le fue contado por justicia, como también David. Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces, el rey David también fue salvo por la gracia. Yo puedo decir que el fundamento del gobierno de Dios es la gracia. Es por la gracia que los seres humanos son salvos. Eso sigue también claro en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Es Cristo que cambia el ser humano. No hay diferencia. El ser humano del Antiguo y del Nuevo Testamento son iguales. Todos necesitan de Cristo para su salvación. Solamente por la gracia de Cristo se puede tener salvación. Entonces, la salvación nunca cambió. Somos salvos por la gracia y seremos salvos por la gracia. Perciba que existen en la Biblia dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. La ley moral fue escrita en tablas de piedra, son los 10 mandamientos. Es eterno, no fue destruido, muestra el pecado. Ahora, la ley ceremonial, que tiene que ver con la muerte de Cordero, que tiene que ver con el templo, por eso que el velo fue entonces rascado en el templo, porque la ley ceremonial fue escrita por Moisés en un libro, fue provisoria, fue cumplida en la cruz, por eso no necesitamos más hacer sacrificios de corderos, porque Jesús fue el último cordero, vino como resultado del pecado. Es eso que nosotros tenemos. Perciba que en el Antiguo Testamento la oveja moría por su pastor. Era necesario la muerte de la oveja para la salvación del pastor. Ahora, en la cruz, el pastor murió por la oveja. Cristo vino para pagar el precio definitivo del pecado. Fue exactamente eso que pasó en la cruz. Hoy, el pastor fue hasta las últimas consecuencias para que nosotros tengamos la esperanza. La base del gobierno de Dios siempre fue la gracia. Esa gracia que está disponible para ti y está disponible para mí. ¿Tú quieres aceptar esa gracia? ¿Es el deseo de su corazón recibir a Cristo como su Señor y Salvador? Ese es el fundamento del gobierno de Dios. Esa es la base. Si tú quieres la salvación, necesitas recibir la gracia. La gracia viene por el amor de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita al pecado del mundo. Y la consecuencia es una vida cambiada. Es una vida que encontró a Jesús y ahora es una vida completamente diferente. Una vida que predica y que invita a otras personas para aceptar la gracia y vivir de acuerdo con el gran plan de Dios. Si ese es el deseo de su corazón, si esa es la voluntad que tú tienes de caminar con Dios, yo quiero invitarte a cerrar sus ojos y vamos a orar. Querido Padre, gracias por el privilegio que tenemos de estudiar su Biblia, de entender su amor, de comprender su gracia y así prepararnos para la eternidad. Quédate, querido Padre, con cada persona que ora conmigo en ese momento, para que podamos entender cómo es la salvación, entender el gobierno de Dios y cómo podemos estar un día contigo por la eternidad. Quédate con nosotros hoy y siempre. Son bendiciones que te pido en nombre de Jesús. Amén.